El Banco Central de la República Dominicana acaba de publicar las estadísticas sobre el comportamiento de la economía medida por el Producto Interno Bruto durante los primeros 8 meses de este año. Aunque en el comunicado que envía el Banco Central hace una referencia, vamos a decir, optimista sobre el hecho de que en agosto la economía sufrió un descenso de menos 7.2%. Y digo optimista porque ese menos 7.2% es menor al menos 8.8% que decreció la economía el mes anterior, es decir, en julio. Entonces, al hacer esa referencia, dice, bueno, mira, por lo menos se está desacelerando el comportamiento negativo de la economía, ¿verdad? En menos 8.8 y al mes siguiente menos 7.2, quiere decir que tal vez en septiembre sea menos de menos 7.2 y el mes siguiente posiblemente entonces vayamos en la escala ascendente de esa V que se ha producido o de esa U, de una caída de la economía, y luego entonces ya el proceso de seguir con crecimiento negativo, pero menos negativo hasta llegar tal vez al punto cero que pudiera ser favorable. Ahora bien, eso no indica que haya habido una mejoría en cuanto al comportamiento de nuestra economía, tomando en cuenta lo siguiente. La economía, medida por el Producto Interno Bruto en los primeros 6 meses de este año, es decir, en enero-junio, sufrió una caída de menos 8.5%. Menos 8.5%. Cuando unimos los meses de julio y de agosto para sacar el promedio de los primeros 8 meses del año, no de julio solo y de agosto solo, como inicialmente está explicando el Banco Central, sino ya todos los meses en conjunto, de enero a agosto, en lo que va de este año. ¿Cómo se ha portado la economía? Bueno, hemos tenido una caída de menos 8.4%. Es decir, que de junio hacia acá no ha habido mejoría. Porque si en enero-junio caímos menos 8.5 y 2 meses después nuestro promedio está en menos 8.4, quiere decir que estamos prácticamente igual en cuanto a el desplome de la economía. Ahora, el Banco Central hace también un análisis interesante sobre la implicación que tiene sobre el comportamiento negativo de nuestra economía el sector hoteles, bares y restaurantes. Y digo así, para no decir solo el turismo, sino hoteles, bares y restaurantes que agrupa el turismo, que agrupa el área del entretenimiento, que agrupa también al área gastronómica, como no, que agrupa también todos los eslabones que unen la cadena que gira en torno a el turismo, como son los suplidores de bienes y servicios de los hoteles, tanto de alimentos como de productos no comestibles. Entonces, dice aquí que entre abril y junio, por poner un ejemplo, la economía sufrió una caída de menos 17%, menos 16.9%. De ese porcentaje, menos 11.5% fue por todas las actividades de la economía y menos 5.4% fue por las actividades que giran en torno al turismo, hoteles, bares y restaurantes. En agosto, solamente en agosto, la economía cayó menos 8.8%. Bueno, pues de ese porcentaje de descenso, 4.9 fue por el turismo y 3.8 por el resto de la economía. O sea, que en la caída que sufrió la economía en el mes de julio, alrededor del 60%, poco más del 60%, fue por los efectos que ha tenido esta paralización en las actividades de hoteles, bares y restaurantes. Repito que no es solo turismo, sino también la industria del entretenimiento, que en este país es amplia. En el caso del mes de agosto ocurrió algo incluso con mayor incidencia. Del desplome que sufrió la economía de menos 7.2%, 4.9 fue por el turismo y 2.3 fue por el resto de las actividades económicas. Eso también nos dice que entre julio y agosto, la situación del turismo, de los hoteles, bares y restaurantes ha sido prácticamente igual, no ha habido mejoría. Menos 4.9% de incidencia negativa en julio y menos 4.9% de incidencia negativa en agosto. Mientras que el resto de la economía en julio menos 3.8% y en agosto menos 2.3%. Lo que indica que la mejoría
que se registró o la reducción de la situación de decrecimiento que se registró en agosto se produjo en otras actividades económicas diferentes a la que tiene que ver con el turismo y todo su entorno. Tal vez por eso es que vemos que el gobierno del presidente Luis Abinader ha puesto tanto énfasis en que se recupere la actividad del turismo, porque se ha dado cuenta, porque seguro le han mostrado esos indicadores, se los mostraron primero o antes de publicarlos al resto de la población, porque los presidentes tienen información privilegiada y deben recibir información primero que todo el mundo, como es lógico. Seguro ya recibió la información de que, mira, la caída que tenemos en el comportamiento de la economía, más del 60% o más del 70% o alrededor del 70% de ponderación de ese desplome de la economía proviene de actividades vinculadas con el turismo. Por lo tanto, si el turismo se recupera, posiblemente entonces los indicadores macroeconómicos muestren un resultado mucho más favorable. Y entonces por eso vemos que el presidente está mandando a los hoteles a que abran totalmente a partir del 1 de octubre. Está mandando también a que se establezcan algún tipo de incentivo para que la gente vaya a vacacionar. El asunto del turismo interno y financiamiento para el turismo interno, lo cual es algo que yo no comparto, pero son manifestaciones de interés en reactivar un sector que está pesando mucho sobre la economía de la República Dominicana. Yo quiero finalmente, antes de irnos, Francis, mostrarles o decirles cuáles son los sectores que crecieron y que no crecieron durante el periodo de enero-agosto de este año. En el caso del sector agropecuario, en enero-agosto tuvo un crecimiento de 4.6%, un crecimiento positivo, el sector agropecuario. Sin embargo, la exportación de minas y canteras tiene un decrecimiento de menos 15.6%. La manufactura local, que es la industria, menos 4.9%. La manufactura de zonas francas, menos 8.4%. La construcción en enero-agosto, menos 16.4%. El sector de servicios en sentido general, menos 7.2%. Pero dentro del sector servicios está el comercio. El comercio sufrió una caída de menos 4.6%. Dentro del sector servicio también está el transporte y almacenamiento, menos 10.2%. Pero dentro del sector servicio está hoteles, bares y restaurantes. ¿Ustedes saben cuánto cayó en enero-agosto? Menos 46.9%. El sector que registra un decrecimiento o una caída de mayor profundidad es el sector de hoteles, bares y restaurantes. Otros sectores que tuvieron crecimiento negativo también fueron la enseñanza, es decir, la educación, menos 2.6%, y el caso de otras actividades de servicios, dice aquí, menos 12%. Los sectores que han registrado crecimiento han sido crecimiento muy leve, y el que ha crecido con en mayor porcentaje, un porcentaje prácticamente parecido al del año pasado, 9.7% positivo, es el sector financiero. También ha crecido favorablemente las actividades inmobiliarias y de alquiler, dice aquí 4.4%, y ha crecido un 12.4% el sector salud, porque ustedes saben que como es una crisis sanitaria lo que tenemos, pues hay muchísimo más actividad en los sectores que tienen que ver con la salud. Pero en resumidas cuentas, la economía medida por el Producto Interno Bruto en la República Dominicana en los primeros 8 meses de este año marca un decrecimiento de menos 8.4%, muy parecido al menos 8.5% de enero-junio. Por lo tanto, no hemos visto una mejoría favorable en cuanto a este proceso de caída de la actividad económica en lo que va de este año.